Dejamos a nuestro hermano durante media hora. Bien, hermanos, si yo les preguntara a ustedes ¿qué es el éxito?, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, en la Atalaya del 1 de enero de 2007, la organización publicó este tema. ¿Qué es para usted el éxito? Y esto va o varía en función de qué es lo que estamos respirando, de qué estamos alimentando nuestra mente, nuestros pensamientos, y de eso va a depender la respuesta que nosotros tengamos de la palabra éxito. Si nosotros introducimos dentro de nosotros ideologías, pensamientos, razonamientos, la cultura popular que desborda este sistema, así como tradiciones que también dejan ir las religiones y filosofías y cosas por el estilo, entonces tendremos un concepto del éxito. Esta revista dice que el éxito para este mundo es riquezas, dinero, fama, poder, prestigio y posición. Eso es el éxito para las personas de este sistema. Pero para nosotros que conocemos las normas de Jehová y los principios de Jehová, el éxito difiere mucho. El apóstol Pablo, si ustedes gustan abrir las escrituras, en la primera carta a los Corintios, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, nosotros recibimos no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Así que el espíritu del mundo es muy distinto, este se opone prácticamente al espíritu de Dios. Jesucristo visualizó y contempló cuál era el éxito de este mundo. Por eso él pudo ilustrarlo en Lucas capítulo 12, versículo 15. Ahí Jesucristo puso la ilustración de un hombre que sembraba, era un hombre exitoso seguramente, derribó sus graneros, y entonces dice que hizo otros más grandes, y cuando él se sintió con mucho dinero dijo: alma, aquí en el versículo 12, versículo 19, capítulo 12, versículo 19, dice: alma, tienes muchas cosas buenas almacenadas por muchos años. Pásala tranquila, come, bebe, goza. Y el 20 dice: pero Dios le dijo: irrazonable, esta noche exigen de ti tu alma. Y entonces Jesucristo, en lugar de concluir como texto de apertura en el versículo 12, antes de dar el versículo 15, dice Jesucristo: entonces les digo, mantengan los ojos abiertos y guárdense de toda suerte de codicia, porque hasta cuando uno tiene en abundancia, su vida no depende de las cosas que posee. Así que prácticamente el mundo para ellos son 70, 80, 90 años, y a sacarle todo el jugo a este mundo. Pero para nosotros es totalmente distinto, ¿verdad? Nosotros no vamos por 70 años, vamos por toda la eternidad. De modo que el concepto es totalmente diferente a lo que nos da prácticamente este mundo. Por eso Proverbios, el capítulo 10, el versículo 22, si ustedes lo observan, ahí está el éxito del cristiano, a diferencia del éxito del mundo. Ahí en esa parte el proverbista dice que la bendición de Jehová, eso es lo que enriquece. Para nosotros el éxito estriba en tener una relación con Jehová, amar tanto a Jehová, sentir el amor que tenemos a Jehová, porque para nosotros eso es el éxito. No importa que usted viva en una residencia, o usted viva en una chocita, o usted tenga mucha cultura y tiene doctorados, o no tiene nada, simplemente es una persona humilde. Jehová prácticamente lo que ve es su corazón. Lo que Jehová ve es el amor que usted le pueda tener. ¿Se acuerdan ustedes de Josué? Perdón, de José. José era un hombre, una persona que le tenía mucho amor a Jehová. Y sus hermanos lo vendieron, ¿verdad?, como esclavo, de manera que él vivió como esclavo toda una vida.
Pero él era exitoso, era un hombre que estaba complacido con Jehová, que amaba mucho a Jehová, que Jehová también le amaba a él, y por lo tanto era feliz, no importa que él fuera esclavo, la posición más baja que pudiera haber en aquel tiempo, pero él era feliz. Después, por la calumnia que le hizo la esposa de Potifar, ustedes saben que él llegó peor que esa posición. Ahora él tuvo que llegar a la cárcel, y entonces estuvo ahí preso por muchos años. Pero ¿cómo era él en la cárcel? ¿Triste? No, era un hombre feliz, disfrutaba de su éxito, porque su éxito era tener una relación firme con Jehová, amaba a Jehová aún en esas condiciones, de modo que ese no era obstáculo para que él no fuera un hombre exitoso. Y ustedes pueden ver que después el faraón lo sacó, lo hizo el segundo hombre más poderoso de Egipto, y entonces este hombre disfrutó de todos los placeres que usted ni se puede imaginar. Y de todas maneras, a él, aún estando en la abundancia y en la riqueza, él disfrutaba de su éxito. Para él el éxito era tener una buena relación con Jehová. Eso era el éxito. Y lo mismo Moisés, despreció ser el hijo de la hija del faraón, a pesar de tener todo. Él no iba ni alucinaba que iba a querer riqueza, ya lo tenía. Pero de todos modos él esas cosas no lo alucinaban, ni tampoco eran cosas que lo impactaran. Para él lo más importante era servir a Jehová, mantener una buena relación con él. Eso es el verdadero éxito. Pero el espíritu del mundo, hermanos, el espíritu que opera en este sistema de cosas, va a hacer todo lo posible por alucinarnos, por tratar de impactarnos, por tratar de que usted deje su relación y cambie todo por nada. Porque si usted quisiera residencias, casas y todo lo que usted se pudiera imaginar, y pierde usted la relación por Jehová, entonces diríamos, usted perdió todo por nada, ¿verdad? Y eso fue lo que lo hizo Moisés y José, perder todo por nada, ¿verdad? Ellos disfrutaron, no se dejaron alucinar por el espíritu del mundo. Ellos sabían prácticamente a dónde querían ir y qué es lo que querían llegar. Pero el espíritu del mundo, hermanos, no solamente abarca propuestas de ese tipo, sino va más allá. Va con conductas y con actitudes y con maneras de ver la vida. El libro Razonamientos, ustedes lo traen, pueden abrirlo en la página 140, y ahí se da una definición de lo que es el espíritu de este mundo. Y se expresa que el espíritu del mundo es una fuerza motivadora, egoísta, pecaminosa, que nos impulsa a hacer lo que es injusto, lo que no está bien. Eso es lo que nos impulsa el espíritu del mundo. Y este espíritu del mundo está en todo, porque este mundo es de Satanás el diablo. La Biblia dice que el mundo yace en el poder del inicuo, de modo que toda la estructura de este mundo y lo que configura este mundo está hecho para que usted no haga la voluntad de Jehová y usted alucine o empiece a ver cosas que le van a fascinar y usted desprecie entonces las cosas que son mucho más importantes que todo lo que nos ofrece este mundo, que es su vida misma y una manera de vivir totalmente distinta, diferente y feliz, porque ahí está la clave para ser feliz. El espíritu del mundo, dice el libro Razonamientos, lo que tiene que ver con conductas y con actitudes. Satanás el diablo fue muy claro en Génesis capítulo 3, y ahí en el versículo 3, versículo al 5, le dijo a Eva, ¿qué es lo que Dios pide de ti, verdad? Y entonces le dijo, a ti nadie te tiene que decir lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a decidir por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y no es cierto que esa es la actitud que tiene el mundo hoy? No dejes que nadie te manipule, ni que te diga qué está bien o qué está mal. Tú haz lo que tú tienes que hacer. Tú decide tu vida, tú decide tus principios y tú decide tu manera de vivir tu vida. Esta es una actitud de Satanás el diablo, de manera que Satanás el diablo quiere que nosotros sigamos con esa actitud. En la página 142 se da otro pensamiento del espíritu del mundo, que es el reaccionar a las situaciones con orgullo. Es muy común, es muy natural que las personas cuando tienen dinero o cuando llegan a tener una posición cultural o simplemente porque nacieron en la potencia mundial de los Estados Unidos, entonces ellos están pero bien creídos que son superiores a todos los demás.
y entonces se vuelven orgullosos y soberbios, tal y como es Satanás el diablo. Así que esta actitud de reaccionar siempre con orgullo es una actitud del espíritu del mundo. Otra de las actitudes que tiene este mundo, hermanos, que se enumera aquí, es dar rienda suelta a todos los deseos del mundo. Y no es cierto que eso vemos en los lugares donde se divierten los jóvenes, hermanos. Ustedes pueden ir a ver a los antros y están llenos de jóvenes que le dan rienda suelta a los deseos pecaminosos, de tal manera que estos jóvenes consumen drogas, consumen bebidas alcohólicas, borracheras, y se involucran en adulterios, fornicaciones y homosexualidad, porque le dan rienda suelta a todos los deseos que tiene la carne. Otro de los aspectos que también tenemos que cuidarnos, hermanos, tiene que ver con el permitir que el deseo de tener, domine nuestra vida. Porque a veces queremos tenerlo todo. Decía una revista, ¿qué es lo que quieres? Todo. ¿Y cuándo lo quieres? Ya. No queremos tiempo, queremos ya todo lo que nos ofrece este mundo. De manera que aquí se enumeran una enorme cantidad de aspectos, ¿verdad? Ustedes saben que Satanás el diablo fue la persona que siempre, ¿verdad?, fue enemigo de Jehová, y lo que busca a través de la religión, a través de los artistas, a través de los deportistas, de los cantantes, es que la gente tenga ídolos, y que estos ídolos los idolatren igual como se idolatra a Jehová. Así que Satanás el diablo se ha encargado de configurar un mundo de esa naturaleza. Y alguien pudiera pensar y decir, bueno, en nuestros tiempos así está muy corrompido, pero a lo mejor en los tiempos primitivos era distinto, era diferente. La verdad es que, hermanos, si nosotros vamos a una congregación, imagínense que viajamos a una congregación y visitamos a los hermanos allá en el primer siglo de la ciudad de Éfeso. Miren, si ustedes ven la Biblia ahí en el mapa, ustedes van a ver que la ciudad de Éfeso era una ciudad que estaba en la costa, era una ciudad portuaria. Y ahí en esa ciudad los efesios hicieron una bahía artificial, es decir, escarbaron los efesios, hicieron un gran hueco, y entonces el agua procedente del mar hicieron que entrara a la ciudad de Éfeso. Y de repente hasta el centro de Éfeso podían llegar barcos procedentes de todas partes del mundo. Podían llegar barcos de Asia, podían llegar barcos de varias partes de Europa, y entonces esta ciudad en poco tiempo se convirtió en un centro comercial de gran riqueza. Ahí los barcos traían todos los productos que usted se pudiera imaginar. Si usted quería lo último de la moda en lo que tenía que ver con perfumes, pues ahí estaban esos perfumes. Y si usted quería lo último en cuanto a alfombras, ahí estaban también las alfombras, los mejores perfumes, las telas, lo último en cerámica, piedras preciosas, ornamentos de oro y plata. ¿Saben lo que hicieron los efesios ahí en esa bahía artificial? Hicieron una calzada de aproximadamente 1 kilómetro, después de donde llegaban los barcos, una calzada de 1 kilómetro casi, para ser más exactos, 800 metros, con una amplitud más o menos de unos 20 metros, revestida de puro mármol, y alrededor una enorme cantidad de almacenes y centros comerciales, donde usted podía pasear por esa calle tan lujosa, y usted podía ir y comprar lo que usted quisiera en esos centros comerciales. De modo que si usted era bueno para los negocios, usted en poco tiempo usted establecía ahí un negocio de lo que quisiera, y se convertía rápidamente en un empresario, en un emprendedor, y podía hacer usted mucho dinero. De modo que ahí Satanás el diablo, el materialismo, lo utilizó para que la gente no tuviera tiempo de analizar la palabra de Dios, o los que ya eran hermanos se pudieran enredar en cuestiones comerciales y entonces ya no tener tiempo para las cosas de Jehová. Así que Éfeso llegó a ser un centro comercial de gran riqueza. Pero Éfeso también era algo más, hermanos. Era un centro comercial, era un centro religioso sumamente fanático. ¿Sí se acuerdan a quién adoraban ahí en Éfeso? ¿Quién era la diosa? Tenían una diosa que ellos eran pero fanáticos de esa diosa. Dice Heródoto que en ese tiempo cayó un meteorito del cielo y a alguien se le ocurrió decir:
cayó la diosa de los efesios, Artemis, una diosa depravada con muchos senos. Y entonces esa diosa, ¿verdad? Los efesios le tenían tanta devoción que le construyeron uno de los templos que, según los historiadores, es una de las 7 maravillas del templo de aquel tiempo. Se convirtió en el templo de la diosa, ¿verdad? Ese templo era visitado por todos los turistas de ese tiempo, y la gente de toda Asia y de todos esos alrededores llegaban en los meses de marzo, abril, y hacían sus peregrinaciones, cargaban a la imagen de la diosa Artemis, y entonces vociferaban que grande era la diosa Artemis de los efesios. Por lo tanto, cuando llegó el apóstol Pablo y llegaron los hermanos a predicar, se encontraron con la objeción de ese espíritu religioso, ¿verdad?, de la diosa Artemis. Y ellos, aún así, en esas condiciones, predicaron. Vamos a leer el libro de los Hechos, el capítulo 19 de Hechos, hermanos. Hechos 19, y vamos a leer del 29 en adelante. Dice en Hechos 19, 29, de modo que la ciudad se llenó de confusión, y de común acuerdo entraron precipitadamente en el teatro, llevando consigo por fuerza a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros del viaje de Pablo. Por su Pablo quería ir adentro, pero los discípulos no se lo permitían. Hasta algunos de los comisionados de fiestas y juegos, que eran amigables con él, enviaron a donde él y empezaron a suplicarle que no se arriesgaran el teatro. Y más adelante, versículo 33 dice, así que juntos sacaron a Alejandro de entre la muchedumbre, empujado por los judíos hacia el frente, y Alejandro hizo señas con la mano y quería presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando reconocieron que era judío, se levantó un grito de parte de todos, y ellos vociferaron por 2 horas gritando, grande es Artemis de los efesios. Dice el 35, por fin, cuando el registrador de la ciudad hubo aquietado a la muchedumbre, dijo, varones de Éfeso, ¿quién verdaderamente hay de la humanidad que no sepa que la ciudad de los efesios es la guardiana del templo de la gran Artemis y la imagen que cayó del cielo? Por lo tanto, puesto que estas cosas son indiscutibles, es conveniente que ustedes se mantengan sosegados y que no obren precipitadamente, porque han traído a estos varones que ni son saqueadores de templos ni blasfemadores con nuestra diosa. Por lo tanto, si Demetrio y los artífices que están con él tienen causa alguna contra alguien, hay días en que los tribunales celebran sesiones y hay cónsules que presenten cargos contra ellos, ¿verdad? Así que los lugareños de ese lugar eran fanáticos de la diosa Artemis y se encontraban con este obstáculo. Pero Éfeso, hermanos, era algo más. Éfeso era un centro de prostitución internacional. Allí en Éfeso, los hombres ricos, los hombres más poderosos, ofrecían a sus jovencitas, a las más bonitas. Estas eran para que sirvieran ahí en el templo. Y estas jovencitas, hermanos, eran, prácticamente dicen ahí los sacerdotes, eran santificadas para la diosa Artemis. Estos sacerdotes violaban a estas muchachitas y entonces después estaban listas para que fueran prostitutas de este templo de la diosa Artemis. Así que gente de diferentes partes del mundo llegaba a ese lugar, pagaban grandes sumas de dinero para acostarse con ellas, y el templo no era eso más que recámaras y cuartos especiales para cometer todo tipo de bajezas de ese tipo. Así que eso era, hermanos, un centro de prostitución a gran escala. Pero no solamente era eso, hermanos, también era un centro de delincuencias y de mafias. El libro, ustedes buscan el libro Perspicacia en la página 760, dice aquí, el hecho de que el templo de Artemis fuese un santuario llevó el aumento de la delincuencia en Éfeso. Este fenómeno se debió a que existía una zona alrededor de los muros donde no se permitía dejar a nadie por delito alguno. Como resultado, alrededor del templo creció la población de ladrones, de asesinos, maleantes y rateros, ¿verdad? Así que ahí en el templo de la diosa Artemis era un lugar tan sagrado que alguien podía arrebatarle un bolso, quitarle lo que usted quisiera, y solamente llegaba ahí al atrio del templo, y era tan sagrado que las autoridades decían, oh, ese lugar es muy sagrado, ahí ya no podemos hacerle tal. Pues ahí era donde se refugiaban
todo este tipo de personas de la ciudad de Éfeso. Pero Éfeso era algo más, hermanos. Éfeso era un centro demoníaco. Ahí el producir libros o hacer libros que tenían que ver con demonismo, espiritismo y todo lo que usted quisiera sobre esos asuntos, era un negocio que retribuía mucho dinero. De modo que muchos de los cristianos que conocieron la verdad, cuando se dieron cuenta de que esto estaba pasando, entonces ellos, ¿qué creen que hicieron con los libros? Bueno, vamos a ver lo que dice Hechos, el capítulo 19, y vamos a leer el 19 al 20. Hechos 19, 19 al 20, dice: de hecho, buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos, y calcularon en conjunto los precios de ellos, y hallaron que valían 50,000 piezas de plata. Así, de una manera poderosa, la palabra de Jehová siguió creciendo y prevaleciendo. Así que ustedes pueden ver ahí cómo es que este también era un centro demoníaco, pero también era un centro de entretenimiento. Al apóstol, a ustedes pudieron ver ahí que lo llevaron a un teatro. Éfeso contaba con un teatro y contaba con un circo, hermanos. Y ahí en el teatro se veían obras literarias de todo tipo. Pero dice un historiador que lo que más iba a ver la gente de Éfeso eran cantantes y danzantes de ballet desnudos y hasta completamente desnudos. Y las obras que más éxito tenían eran las obras donde el lenguaje era un lenguaje, pero de lo peor que usted se puede imaginar. Ese tipo de obras eran las obras teatrales que se veían ahí en la ciudad de Éfeso. Y en los circos, al igual que en Roma, hermanos, los espectadores iban y llenaban el circo. ¿Y qué creen que se veían en los circos? Peleas entre un animal y otro animal. O peleas entre un animal y un hombre, un gladiador. O peleas entre un gladiador y otro gladiador. Y eso hacía que toda la gente estuviera eufórica. Mátalo, acábalo. Ese era el ambiente que había en esos circos. Por eso yo les pregunto, hermanos, ¿les hubiera gustado a ustedes haber vivido allá en la ciudad de Éfeso y haberse encontrado ante estas situaciones? Probablemente diría difícilmente, pues los hermanos tuvieron que pelear contra todo ese espíritu mundano que estaba en ese lugar. ¿Vivimos mejor nosotros? No. Hoy usted no tiene que ir a un circo ni tiene que ir a un teatro. Ahí en su casa, con sus redes sociales, con su internet, y desde su recámara usted puede ver todo lo que le dijimos que se veía ahí en la ciudad de Éfeso. Así que prácticamente ellos anduvieron. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, que Efesios capítulo 2, versículo 2, que escribió a los Efesios, expresa ahí un consejo muy importante que también aplica a nosotros. Dice el apóstol Pablo a los hermanos cristianos de Éfeso, y como consecuencia a nosotros: en los cuales en un tiempo anduvieron conforme al sistema de cosas de este mundo, conforme al gobernante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Porque la verdad es eso, todo lo que el mundo presenta, el espíritu del mundo está en oposición al espíritu de Jehová. De modo que el espíritu del mundo, el objetivo de él es desobedecer a Jehová, portarse de manera rebelde, no actuar de acuerdo como Jehová había expresado. Efesios, el capítulo 6, ahora vamos al 6, y vamos a leer el versículo 11. Dice el apóstol Pablo: pónganse la armadura completa que proviene de Dios, para que puedan estar firmes contra las maquinaciones del diablo. Y en especial, después de hablar de toda esta armadura, me llama la atención esta que tenemos en Efesios 6:16. Sobre todo, tomen el escudo grande de la fe, con el cual podrán apagar todos los proyectiles del inicuo. Porque miren, los guerreros en aquel entonces se defendían con un escudo. Si el escudo era pequeñito, entonces el enemigo podía mandar algún proyectil y pudiera pegárselo en un pie o algo así por el estilo, ¿verdad? Pero si ellos tenían un escudo grandote que cubría todo su cuerpo,
cuando el proyectil fuera viajando hacia ellos, solamente se podían meter detrás del escudo y ya entonces el proyectil no les iba a hacer nada. Por lo tanto, ¿cómo está nuestra fe? Está así pequeñita, que cuando llegan proyectiles nos pegan por todos lados. Por ejemplo, si se lanza un proyectil de malas asociaciones, ¿lo aceptamos rápido? O si se lanza un proyectil que tenga que ver con un proyecto bueno de dinero, pero es el materialismo en todas sus facetas, ¿le ha pegado a usted? O cualquier otro proyectil que Satanás, el diablo, lanza a través de este mundo. La verdad es que tenemos que cuidar mucho, mucho nuestra fe. El apóstol Pablo, también la palabra de Dios, configura nuestro mundo ahora peor todavía que el de Satanás, que el de la ciudad de Éfeso, hermanos. Porque hoy la palabra de Dios nos dice que actualmente tenemos un imperio religioso, no como el de Artemis, estamos peor. Es Babilonia la Grande, el imperio de religión falsa, con un abanico de religiones, de tutti frutti, de lo que usted quiera, ¿verdad? Y ese imperio religioso, puesto que Satanás sabe que la gente busca a Dios, pues él se encarga a través de la religión engañarla y mantenerla ahí sumisa a doctrinas y enseñanzas falsas para que no conozcan la verdad y no conozcan a Jehová. Otro de los elementos que configura el libro de Revelación es los gobiernos que oprimen y saquean a los pueblos, sobre todo el militarismo que ha cegado a la mente de millones y millones y millones de personas, y todo lo que tiene que ver con el comercio opresivo, lo que usted quiera, cosas que aparentemente no son malas, pero él les da toda la faceta para que usted quede atrapado ahí. A usted le gusta el deporte, lo atrapa con el deporte. A usted le gusta la música, lo atrapa con la música, ¿verdad? De manera que tenemos que tener cuidado para que el espíritu del mundo no nos corrompa y entonces nosotros estemos abocados a lo que realmente es importante, que es la bendición de Jehová. Y si nosotros queremos obedecer a Jehová, Mateo 24:14 expresa lo que tendremos que estar haciendo en este tiempo. Estas buenas nuevas del reino, dijo Jesucristo, se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso, eso debería ser nuestro objetivo y nuestra meta. Hoy a este mundo ya no le queda mucho, le queda poquito. De manera que nosotros tenemos que esforzarnos por obedecer a Jehová en esta faceta tan interesante que es predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Finalmente, hermanos, vamos a leer un texto que tiene que ver con nuestra posición, Hebreos 10. Vamos a buscar el libro de Hebreos, el capítulo 10, y vamos a leer del versículo 37 en adelante. Dice el apóstol Pablo: porque aún un poquito de tiempo, y el que viene llegará, y no tardará. Pero mi justo vivirá a causa de la fe, y si se retrae, mi alma no se complace en él. Nosotros vamos a responderle a Jesucristo y a Jehová, toda la congregación unánimemente, como dice el versículo 39. Ahora bien, nosotros no somos de la clase que se retrae para destrucción, sino de la clase que tiene fe, que resulta en conservar viva el alma.